Para entender correctamente la guerra de Vietnam, primero debemos remontarnos a la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Imperio japonés se expandió por el Océano Pacífico, llegando a controlar amplios territorios en China, Manchuria, la península de Corea, las islas indonesas y los territorios que al día de hoy ocupan los países del Vietnam del Mar, Camboya, Laos y Vietnam. En marzo de 1945 los japoneses consiguieron la independencia del Estado de Vietnam, pero unos meses más tarde el gobierno de Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, donde se estableció entonces en Vietnam un gobierno provisional revolucionario. Sin embargo, los franceses no lo admitieron y estaban dispuestos a volver a la situación colonial de la preguerra. De ahí, los franceses alzaron un movimiento nacionalista conocido como el Viet Minh. Desde 1949 contaron con el apoyo de los comunistas chinos y llegaron a dominar las 3/4 partes del país. En 1954, el ejército francés fue atacado y hecho prisionero en Bien Bien Phu. En la conferencia de París de ese año, se decidió dividir al país por el paradero 17, quedando el país dividido en Vietnam del Norte y en Vietnam del Sur. En el Vietnam del Sur, Ngo Dinh Bien estableció una dictadura que fue apoyada por los Estados Unidos, el cual estaba dispuesto a destituir Francia en el disfrute de las riquezas mineras vietnamitas. Y fue así como bajo la presidencia de Kennedy se enviaron los primeros consejeros de Vietnam, que habían quedado divididos en norte y sur. En el contexto de la Guerra Fría, la parte del norte pertenecía al bloque comunista, mientras que el sur el capitalista. La dictadura anticomunista de Ngo Dinh Bien estuvo caracterizada por ser una dictadura corrupta. La corrupción y la intromisión de Estados Unidos en Vietnam por sus A partir de 1968, las tropas de Vietnam del Norte fueron armadas por la Unión Soviética y China. Las tropas americanas consiguieron hacerles frente, incluso vencer. El creciente número de bajas americanas y de presupuesto de una guerra extranjera contribuyó al movimiento moral, junto al de la población. La guerra se hizo cada vez más popular en Estados Unidos y se realizaron estaciones contra la guerra por todo el país. La impopularidad de Johnson hizo que no fuera a presentarse a la reelección y que Nixon se hiciera con la presidencia. La idea de Nixon consistió en vietnamizar el conflicto, es decir, sacar de Vietnam a las tropas americanas a cambio de armas, más a las tropas vietnamitas del sur, con el objetivo de que fuesen los propios vietnamitas los que luchasen su guerra. Avances y retrocesos en el conflicto llegaron a Nixon a ordenar la invasión de Camboya y Laos, países por donde se había expandido el comunismo. En 1973 concluirían las negociaciones de la Conferencia de París y se establecía el cese de los combates y la retirada estadounidense de Vietnam del Sur. En abril de 1975 se consumaba la guerra de SNL, el fracaso definitivo de Estados Unidos y la unión entre el norte y el sur, proclamándose así mismo la República Socialista de Vietnam un año después. El ejército americano, que se creía invencible, había sido derrotado y durante unos años se replegó sobre sí mismo. La guerra fue un triunfo para la Unión Soviética que extendió el comunismo por la zona.